Bien, buenas tardes con todos. Para los que ya se van conectando, darles la bienvenida. Estamos aquí en QEO Institute. El día de hoy vamos a revisar este tema de consumo de APIs con Power BI. Es un taller virtual bastante aplicado, va a ser bastante práctico. Va a estar a cargo de la ingeniera Jacqueline Martínez. ¿Sí? Vamos a ir explicando y también, bueno, va a hacer la presentación aquí también ella ya con el desarrollo del mismo. Sí, estamos también con Luis Ángel Salvatierra. Hola Luis, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, hoy día de hoy vamos a ver este tema, consumo de APIs con Power BI. Quien va a estar a cargo de este tema va a ser la ingeniera Jacqueline Martínez, quien nos está acompañando para que nos brinde un ejercicio directamente práctico, ¿no? De cómo poder consumir las APIs que nos proporcionan. A veces hay APIs que son de manera libres, ¿no? Que podemos encontrar en Internet, ¿no? Y ella nos va a demostrar cómo poder consumir esas APIs y utilizando Power BI, ¿no? Poder mostrar la información de una manera un poco más estructurada, con mejor visibilidad, ¿no? Que normalmente es lo que quizás una vez de que nosotros tengamos la información, lo podamos visualizar bajo este software, ¿no? Sí, correcto. Sí, va a ser interesante ver cómo quizás salir un poco de la parte transaccional, ¿no? Con toda esta data transaccional que generamos desde las aplicaciones web, las aplicaciones móviles, sumar a eso información externa, diversas fuentes de datos y todo eso, llevarlo ya a una parte de análisis, ¿no? De parte de analítica, ya con todos estos temas de inteligencia de negocio, ¿no? Inteligencia empresarial. Bien, entonces ya sin más, iniciamos creo la presentación. Voy a dar el pase a Jacqueline Martínez para que haga eh, su- para que desarrolle el tema, ¿no? Va a haber algunos minutos de la parte teórica que creo que es importante comprender según lo que nos está comentando Jackie, y luego ya directamente vamos allá a la parte del consumo de la API que se ha elegido el día de hoy, ¿no? Justamente utilizando Power BI ya para la explotación de datos. Bien, entonces, sin más, Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que está teniendo un problema con el audio. Sí, a ver, un momento, ahorita solucionamos este tema. A ver, vamos a... Hola, Jackie, no sé si ahí ya nos escuchas. A ver, no sé si puedas habilitar tu micro. Sí, creo que por ahora todavía no te logramos escuchar. Hola, hola, hola. Sí, ahí vamos. A ver, vamos a recuperar ahí el tema de la señal con la ingeniera Jacqueline Martínez. Mientras, bueno, vamos por ahí también mencionarles que nos acompañen en nuestras redes sociales de QBO Institute. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en YouTube con nuestro canal. Ahí publicamos estos talleres virtuales para que ustedes lo puedan ver seguro posteriormente. Y bueno, estamos lanzando talleres relacionados a la parte tecnológica, ¿no? Power BI, bueno, también algunos respecto a desarrollo de aplicaciones web, móviles con Android, base de datos. Los invito también a que puedan revisar nuestras redes sociales. Sí, a ver, nuevamente vamos a probar la... Sí, a ver, ¿me escuchan? Ahí está, ya Ahí, estamos ahora sí. ok, ahí se Perfecto. movió algún cablecito. Ya, Sí, sí, listo. gracias.
Sí, Adelante. chicos, buenas tardes. Gracias en realidad por su presencia cada uno de ustedes. Disculpen por el inconveniente del audio. Sí, como comentaba Lucho, esta parte introductoria del curso práctico va a tener algunos comentarios teóricos que no van a tomar más de 2 minutos en realidad, y que son como algunos elementos previos que hay que conocer para antes del consumo del API, ¿ya? Antes de los consumos como APIs dentro de la herramienta de BI. Comentarles de premisa que el ejercicio que se va a realizar es netamente cómo utilizar la plataforma de Power BI. Voy a mostrarles un ejemplo del API que vamos a ir utilizando, pero no está de más mostrarles algunos conceptos. ¿Okay? Voy a compartir mi presentación, me confirman si se ve. A ver. A ver, ¿se ve? A ver, solo un momento. Voy a Parece que... dejar de compartir yo. Ok. A ver, ahora sí prueba, por favor. A ver, me confirman. ¿Se ve? Sí, ya estamos viendo. Ya, perfecto. Esa es la proyección. A ver, primero voy a hacer una pequeña presentación personal. Soy la ingeniera Jacqueline Martínez, soy egresada de la Universidad de San. Ya tengo un poquito más de 6 años en todo lo que es el análisis y la implementación de proyectos de inteligencia de negocios. Yo me especializo en todo lo que son proyectos de inteligencia de negocios. He tenido oportunidad de trabajar en empresas desde iniciando mi trayectoria profesional desde Microsoft. He pasado por algunas consultoras desarrollando algunos proyectos de inteligencia de negocios. Los últimos años estuve trabajando en la Universidad de San, estuve a cargo del área o de la coordinación del área de analítica de datos. Actualmente me encuentro trabajando como una desarrolladora senior de proyectos de BI en nube para un cliente extranjero en Australia. Estoy haciendo trabajo remoto y bueno, eso me ha ayudado un poquito a consolidar algunos temas de inteligencia de negocios que no se ven netamente aquí en Perú como tal, ¿no? Sino son proyectos propiamente que se realizan en la vanguardia del extranjero. Sí, a ver, vamos a iniciar este pequeño taller haciendo unos pequeño resumen de algunos conceptos. Como les digo, no es profundizar en cada uno ni ver el detalle o la consolidación de cada pantallita, sino simplemente hablar que ahora en el contexto actual el manejo de datos ya no es nada que las empresas no requieran, ¿no? O sea, las empresas en todo su entorno laboral como parte de sus estrategias de negocio están pidiendo que se trabaje mucho con los datos y que esos datos los vayamos convirtiendo en información. Entonces, como parte de esta construcción de la información, parte del rol justamente de nosotros, los analistas de datos en realidad, es poder identificar que hay distintas estructuras de datos. ¿Ya? Voy a usar mi puntero un momento. Por ejemplo, tenemos lo que conocemos y prácticamente las personas interactuamos con este tipo de estructuras, que es la data estructurada. ¿Y qué es una data estructurada? Es la típica data que estamos viendo de forma tabular. La data que tenemos en una plantilla de Excel, la data que tenemos en algún archivo plano, que tiene algunos títulos preestablecidos, la data que consolidamos dentro de nuestras bases de datos transaccionales. Entonces, de alguna manera es una data estructurada, ¿por qué? Porque tiene una definición, ¿no? Tiene una definición de qué tipo de dato, la longitud, en qué momento se va a almacenar, por eso se llama estructurada. Luego tenemos otro grupo de data semiestructurada, que es información que se capturan con algunas aplicaciones, sobre todo las web en realidad. ¿Y por qué se dice semiestructurada? Porque al revisar estas estructuras, si ustedes se dan cuenta, tiene cierta lógica. O sea, nosotros podríamos identificar de qué se tratan estos datos. La única diferencia es que no están tabuladas. Sin embargo, por ejemplo, al tener las llaves, a tener los corchetes, a tener las comillas dobles, los dos puntos, podemos nosotros definir alguna estructura que permita que esto se consolide de una forma tabular. ¿Sí? Esto por eso que se llama semiestructurada, porque a primera vista nos da un alcance de que esta información se puede ordenar. Entonces, por ejemplo, este es una forma de lectura, en este caso es un formato JSON, que ya hace que esta información esté semiestructurada. Algo que también debemos conocer es que hay data no estructurada. Y cuando hablamos de data no estructurada, estamos hablando, por ejemplo, de los documentos que vamos guardando dentro de nuestras carpetas
y que un documento tiene como subenlaces otros documentos y se va generando una cadena de documentos como tal. Podemos hablar también, por ejemplo, de nuestras redes sociales, la data estructurada de nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo tengo un amigo, este amigo tiene otro amigo en común, este amigo tiene otros 2 amigos en común y vamos formando una red de contactos, que no necesariamente es estructurada. También hay plataformas que nos van a permitir estructurar esa información para el análisis, ¿sí? Entonces, como les digo, no voy a detallar las características de cada uno, solo sepamos que hay estos tipos de datos. Vamos a hablar un poquito también de lo que son las APIs, ¿no? O sea, si nosotros queremos decir, oye, ¿qué es un API como tal? Cuando lo buscamos de manera conceptual te dice, es una interfaz de programación de aplicaciones. Ok, todavía no me dice nada, ¿no? O sea, al final digo, ¿qué es un API? Ok, me dice, es una forma de describir la forma en que los programas o los sitios web intercambian datos. Ok, como que tampoco me dice nada, ¿no? Entonces, voy a compartirles este pequeño ejemplo que me gustó bastante porque prácticamente me resumió qué era o qué es lo que detalla un API, ¿no? Sin necesidad de que vayamos a tener la necesidad de crear APIs ni nada por el estilo. ¿Y qué decía? Basémonos en este concepto, que un API es una interfaz, ¿no? ¿Y qué es una interfaz? Entonces, el ejemplo que les quiero plantear aquí, como les digo, en algún momento lo revisé y me gustó bastante, es, veamos que nuestra interfaz es nuestra televisión, es nuestro televisor, en nuestra casa. ¿Y qué tenemos para la televisión? Nosotros vamos a hacer ciertas acciones, ¿verdad? Con esta interfaz. Entonces, podemos tener 2 mecanismos para que esta interfaz funcione. Una, podemos usar los botones que se encuentran dentro del propio televisor o podemos usar un control remoto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros le pedimos al control remoto en su interacción con la interfaz, que en este caso es el televisor? Ok, televisor, enciéndete, ok, televisor, apágate, ok, televisor, cambia de canal, ok, televisor, puedes alzar el volumen, ok, televisor, puedes cambiar el tipo de puerto, ¿verdad? Yo le estoy lanzando acciones a este televisor. ¿Y qué es lo que hace el televisor? Cumple la acción que yo le estoy ordenando, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un elemento que lanza ciertas acciones, tengo un elemento que lanza ciertas acciones a esta interfaz que va a ser el televisor y la interfaz me va a dar un resultado conforme a esa solicitud que yo estoy realizando. Lo que el televisor haga por detrás, por eso aquí puse un pequeño circuito de lo que podría haber en un televisor, de lo que el televisor haya por detrás, no es algo que nosotros necesitemos conocer, ¿ya? No es algo que nosotros necesitemos analizar a detalle. O sea, para eso hubo un grupo de ingenieros que se encargó de hacer la configuración del televisor, por ahí tuvo que configurarlo con un software interno que aplica ciertas funcionalidades. Lo que a nosotros nos está dando esta interfaz es un grupo de acciones que nosotros vamos a poder interactuar con otro tipo de adaptador, que en este caso sería un control remoto. ¿Sí? Más o menos quería explayarles ese ejemplo porque siempre se me ha quedado el ejemplo del televisor y el circuito que tiene dentro. No necesito conocer lo que hace por detrás, simplemente yo le voy a estar órdenes y mi interfaz me va a estar respondiendo a esas órdenes que yo les voy a dar. Funciona igual con las aplicaciones, ¿no? Hay un grupo probablemente hay ingenieros de software que están realizando ciertas aplicaciones que pueden tener distintos niveles de complejidad en algunos casos y que nosotros no necesitamos saber qué es lo que están haciendo por detrás en estas aplicaciones. Lo único que nosotros sabemos es que nosotros vamos a poder utilizar algunos recursos de estas aplicaciones, ¿sí? Ahora, hay algunas formas o algunos estándares que hay que seguir dentro de estas APIs, ¿no? Por ejemplo, es aprender que las APIs o las API REST contienen un grupo de métodos que justamente son como las acciones o las funciones que nosotros vamos a poder realizar con estas aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un método GET, es el que nos va a permitir hacer la consulta de información. Si alguna aplicación está almacenando algún tipo de datos, un método GET nos va a permitir hacer la consulta. Al igual que la consulta, vamos a tener un método POST que nos va a permitir hacer la inserción de este nuevo registro a esa aplicación, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, un método PUT, que es para hacer la actualización, ¿ya? Para la actualización de ese registro en su totalidad. Vamos a tener un método PATCH,
que nos va a permitir hacer la actualización, pero de solo un fragmento de todo un registro. Y vamos a tener un método daily, ¿no? Que justamente nos va a permitir hacer la eliminación del registro existente. Eso es lo que quiero resumir como APIs. Como les digo, el taller de hoy no es de APIs. Hay un mundo también para revisar como las APIs. Vamos a tomar para este taller como premisa que ya tenemos el API creada, que ya hubo un grupo de desarrolladores que se han encargado de estructurar y que lo han puesto a disposición de nosotros para que los podamos utilizar, ¿sí? Comentar como parte final dentro de estas APIs es que pueden haber APIs públicas o APIs privadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de APIs públicas, podemos hablar del Twitter, donde podemos interactuar con algunos métodos del Twitter para hacer publicaciones, ¿no? Y si hablamos de APIs privadas, por ejemplo, hablamos de APIs como las de Netflix, que tienen sus propios métodos para que interactúen sobre esa misma plataforma, pero no es que los demás podamos usarlo con libertad. Hay APIs privadas que sí están a disponibilidad de otros usuarios, pero que de alguna manera generan algún costo por el consumo de esa información, ¿ya? Eso es algo importante que hay que saber también en torno a las APIs. Y vamos a pasar ahora a hablar un poquito de Power BI. También un pequeño resumen de Power BI. Que es la plataforma con la que vamos a trabajar ahora. Simplemente hablarles que Power BI es una herramienta propia de Microsoft, que a lo que está direccionado es a permitirnos hacer el consumo, la transformación y la explotación de los datos dentro de una interfaz dinámica, ¿no? Una interfaz dinámica que está orientada a que pueda ser visible en diferentes dispositivos, que pueda cumplir algunos roles de acceso, que tenga procesos de georreferenciación, que pueda ser colaborativo, ¿no? O sea, la plataforma cumple varios requisitos que los usuarios finales están solicitando ya en estos tiempos, a nivel de información, a nivel de datos. Si hablamos como herramienta dentro del cuadrante de Gartner que se publicó en enero de este año, estamos hablando que el producto Power BI está dentro del top de los líderes dentro de las plataformas de analítica y de inteligencia de negocios, ¿no? Seguido por Tableau, que en algún momento estaba liderando. Entonces, estas plataformas han crecido en realidad basados mucho en el feedback que han dado los usuarios, ¿no? Los usuarios, por ejemplo, antes manejaban herramientas como ClickView o las propias de IBM, porque eran sistemas bastante robustos para proyectos de inteligencia de negocios. Pero conforme fue avanzando el tipo de analítica de datos, se solicitaron nuevas herramientas o nuevos servicios dentro de estas herramientas que no pudieron ser cubiertas en su momento. Entonces se han ido dejando de usar y las plataformas se han ido migrando a estas nuevas herramientas que están cubriendo, como les decía, las necesidades del negocio, ¿sí? Entonces, como Luis comentaba, el ejercicio que vamos a realizar hoy es con una API pública, que como les comentaba, en algún momento un grupo de ingenieros se ha encargado de trabajar, que básicamente una API que está interactuando con alguna plataforma web o algún tipo de aplicación, que lo que está recopilando es información diaria de los resultados justamente del contexto que tenemos actualmente, ¿no? Que es el contexto del coronavirus como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir a la página web. Voy a dejar un poquito de compartir esto. Voy a ingresar para mostrarles un poquito. ¿Me confirman si se ve mi interfaz del API, por favor? Sí, estamos viendo la página ahí de Postman. Ok, listo. Entonces, ¿qué habíamos hablado del API, no? O sea, habíamos comentado, ya es algo que se ha definido con un grupo de ingenieros y que nosotros podemos utilizar algunos métodos, ya sea para el consumo de datos, para el ingreso de algunos datos o para la actualización de algunos datos, ¿no? Entonces, algo muy importante que siempre te proporcionan las APIs son ya las estructuras que han predefinido para el trabajo de estas APIs. Entonces, ¿no? Aquí te dicen, por ejemplo, tengo un método get, que es el método por default, ¿sí? Y que simplemente te dice, enumere las rutas actuales disponibles, o sea, no te da mucha información. Tengo otro método que también te dice el método get, que va a hablar del resumen. Y aquí te explica, algo muy importante que siempre tienen las APIs es la parte de la documentación, ¿no? Y te explican, por ejemplo, este método get, que es para obtener información, ¿qué es lo que me va a mostrar?
me va a mostrar un resumen de los casos nuevos y casos totales por país actualizado diariamente, ¿sí? ¿Qué más me va a pedir? Por ejemplo, dice, ¿no? El método GET. Voy a tener la lista de países. Me va a devolver la lista de los países y las provincias disponibles, así como el slug, que va a ser como el identificador único para cada uno de los países, ¿ya? Y así, vamos a tener una lista de preestructuras, o sea, ya estos son APIs preestructurados, en el cual simplemente vamos a ir cambiándole los parámetros, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo vamos a ir cambiando estos parámetros. Por ejemplo, un parámetro que se identifica aquí, dice, ¿no? Tengo la URL del API y uno de mis parámetros es el país. Por ejemplo, este URL está configurado para Sudáfrica. Vamos a hacer un ejemplo de cómo jalaríamos información para Perú, ¿ya? Y aquí vamos simplemente a cambiar uno de los parámetros. Entonces, como yo les decía, lo que tiene un API, fíjense aquí al lado izquierdo, es una lista de métodos que ya están predefinidos y lo que nos va a permitir es jalar una información semiestructurada. No va a ser una información estructurada. ¿Y cómo vamos a revisar eso? A ver, voy a ir al primer método, ¿ya? Al resumen. Simplemente voy a revisar el resumen de los casos nuevos y totales por cada país. Voy a abrirlo aquí en mi navegador. Y fíjense, a esto es a lo que se llama semiestructurado. Si ustedes se dan cuenta, este método GET me da el resumen de los casos nuevos y confirmados por cada país. Pero fíjense la estructura. Fíjense la estructura que tiene. O sea, sí, efectivamente podemos identificar algunas llaves, podemos identificar por ahí algunas comillas o puntos que son como campos separadores, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, si bien esto es en el formato web, vamos a tratar de estructurarlo un poco más, ¿sí? Para eso vamos a usar un recurso propio de la validación de APIs, que en este caso es Postman. Les aconsejo que siempre que quieran averiguar, para los que no usan APIs comúnmente y quieran aprender un poquito, puedan utilizar esta herramienta para hacer algunas validaciones y algunas revisiones, ¿no? Entonces, esta aplicación lo que nos va a permitir es ver cómo está estructurada en realidad esa API, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear como un nuevo proyectito, un nuevo documento. Aquí me listan todos los métodos que yo puedo utilizar para mis APIs. En este caso voy a utilizar el método GET porque lo que voy a hacer es obtener datos. Voy a incorporar la estructura de mi API, que en este caso va a ser el resumen, summary, y voy a enviar la consulta. Cuando yo hago este envío, lo que estoy haciendo es haciendo una consulta a la aplicación que me va a devolver, estoy haciendo una consulta, quiero obtener esta estructura de datos. Entonces, fíjense lo que me está entregando aquí. Por default, dice que es una estructura de tipo JSON, ya lo he estructurado, y nos enseña como la imagen que les había mostrado un poquito en la PPT, ¿no? La estructura donde podemos identificar nuestros nuevos confirmados, el total de confirmados a la fecha, el total de muertos, nuevos muertos, se supone que es a un tiempo, una fecha, el total de muertos al día, cuántas las personas recuperadas, el total de recuperadas. Esto es a nivel mundial, o sea que hay un resumen a nivel mundial. ¿Ya? Del mismo modo, aquí tenemos por países, ¿no? Te dice el país, Afganistán, tiene por ejemplo, aquí un resumen del país o un código del país, y tienes lo que era lo que yo les comentaba, ¿no? Que era como el identificador o el ID, vamos a tomarlo así, como el ID de este país, ¿ya? Y empieza a darnos el resumen de cada uno, ¿no? Afganistán, tantos confirmados, tantos muertos, tantos recuperados. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha está actualizado? A la fecha del día de hoy, ¿ya? Hay APIs que pueden actualizarse en el momento, hay APIs que probablemente tengan algún proceso de carga y tengan algún desfase de tiempo. En este caso, si no me equivoco, esta API está recargándose todas las medias noches, ¿sí? Así que ya nos está mostrando datos a la fecha de hoy. ¿Qué más? A ver, aquí como les digo, está estructurado cada país, está semiestructurado, y lo que vamos a hacer ahora es consumir este API dentro de Power BI. ¿Ya? Vamos a consumir. Entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir mi otra plataforma, en este caso es Power BI,
Ya, este es Power BI, esta es la interfaz de desarrollo, en este caso es Power BI Desktop. Yo le he descargado, si alguno quiere experimentar un poquito con esta herramienta, hay que descargarse Power BI Desktop, porque en el Marketplace hay otro que es el Power BI para usuarios. Ese no nos va a permitir hacer ningún trabajo, solo nos muestra los resultados, ¿sí? Así que si alguien quiere ir experimentando con esta herramienta un poquito, lo que tienen que descargar es el Power BI Desktop, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Como les digo, el Postman simplemente nos ha servido para ver cuál es la forma semiestructurada de estos datos. Lo que vamos a hacer ahora con el Power BI es ir un poquito más. Ya no vamos a solo observar los datos semiestructurados, sino que ahora los vamos a estructurar, ¿sí? Los vamos a estructurar. ¿Qué significa estructurar? Es tabular, llevarlos a una forma de tabla, ¿sí? Que eso nos va a permitir de alguna manera explotar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener, miren, en este ejercicio puntualmente lo vamos a trabajar con APIs, pero como pueden ver aquí, cuando voy a obtener datos, tienen una gran variedad de tipos de datos, o sea, de fuentes de datos que pueden consumir en esta herramienta, ¿sí? En este caso, como vamos a consumir un API, vamos a ejecutar una consulta en blanco, ¿ya? Vamos a ejecutar una consulta en blanco. Se va a abrir otra interfaz que está dentro del Power BI, que en este caso se llama Power Query, y esta interfaz lo que nos va a permitir es justamente hacer nuestra conexión a cualquier fuente de datos, hacer la transformación de algunos valores para que finalmente sean cargados a nuestra herramienta de explotación, ¿sí? Aquí vamos a hacer como un proceso de transformación. Entonces, ¿qué voy a agregar? Como voy a consumir un API, voy a tener que usar aquí algún tipo de lenguaje. Voy a ir aquí, consulta, voy a cambiarle el nombre, ya, para que más o menos estructuremos lo que estamos consumiendo. Y voy a agregar aquí, le voy a poner resumen. Y aquí va a ir la data de resumen, ¿sí? Listo. Y voy a seleccionar aquí mi editor avanzado, ya, mi editor avanzado. Y aquí me dice que tengo que identificar cuál va a ser el origen de estos datos. Ya, voy a detallar cuál va a ser el origen de estos datos. Entonces voy a empezar a detallar. Digo, el formato que tiene mi API va a ser de un tipo JSON, y lo que voy a obtener o voy a consumir va a ser un documento de JSON, ¿sí? ¿De dónde? ¿De dónde voy a consumir ese documento JSON? Voy a consumirlo de una web. Voy a estructurar un contenido de web. Entonces digo, web content. Listo. ¿Y qué me está pidiendo en el interno de este contenido web? Es que coloque la URL. Y le voy a colocar la URL del método que quiero consumir. En este caso va a ser el get. Estoy colocando, si se dan cuenta, toda la URL, incluido el summary, porque esa es la estructura que yo quiero consumir. Ya, aquí yo estoy definiendo que lo que quiero consumir es el resumen por cada país. Por eso es bueno siempre que vamos a consumir un API leer un poquito la documentación, porque la documentación nos va a detallar exactamente qué es lo que nos está mostrando esa API, ¿ya? En este caso yo voy a consumir el resumen. Listo. Hasta ahí es todo, ¿ya? No debería haber tenido mayor problemas. Me falta un paréntesis y listo. Cargamos. Hasta ahí yo ya me conecté con mi fuente de datos, ¿ya? Bueno, acá me sale un mensajito que me dice, ¿es posible que esta visa previa tenga 3 días? Bueno, vamos a actualizar. Probablemente tenga alguna actualización de datos por ahí. Nada más. Luego, ¿qué viene? Aquí el propio Power BI, al nosotros haber estructurado, que es un documento de tipo JSON, nos da la facilidad de que podamos extender esto a una forma de tabla, ¿sí? A una forma de tabla. Entonces voy a extenderlo. Voy a irme en tabla. Vamos a convertirlos en tabla. Ok, ya convirtió mis estructuras en tabla y yo voy a solicitar en este caso toda la lista de mis países. Ya, fíjense, es como un pequeño link donde voy a expandir. Se lista cada uno de mis países, aunque no lo crean, cada uno de estos registros es cada uno de nuestros países, y lo que vamos a hacer es expandir estos países, ¿sí? Uy, perdón, aquí me pasé un pasito. Perdón, aquí es, vamos a expandir estos países. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos países? Los voy a convertir nuevamente a tablas, ¿ya? No marco nada aquí, no hay nada, no hay ningún delimitador ni nada que vayamos a configurar en esta estructura. Simplemente aceptamos.
Aquí, si se dan cuenta, este icono se modifica un poquito. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a permitir expandir cada uno de los países. ¿Ya? Fíjense, cuando yo clic en este icono, fíjense todas las opciones que tengo. Ya nuestra lista se ha preestructurado. ¿Por qué? Ya me está mostrando el país, ya me está mostrando el código del país, me está mostrando el identificador del país, me está indicando los nuevos confirmados, el total de confirmados, los nuevos muertos, el total de muertos a la fecha, los recuperados, el total de recuperados, el day, que es la fecha en la que estoy cargando, que en este caso no me va a interesar mucho porque es el resumen hasta el día de hoy. ¿Ya? Y por ahí algún otro dato que probablemente no lo necesitemos. Entonces vamos a seleccionar los datos que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Y fíjense, así de sencillo, ya hemos estructurado lo que nosotros teníamos aquí en el JSON. ¿Se acuerdan de esta parte del JSON en el que teníamos de alguna manera nuestros datos semiestructurados? Lo que hemos hecho ahora con el Power BI es tabularlos. ¿Sí? Los hemos llevado a un entorno de tabla. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos cambios que deberíamos realizar propios del manejo de datos, lo vamos a hacer ahora. Pero fíjense, hasta ahí ya hicimos nuestra primera conexión con un API. O sea, ya estamos conectándonos, ya estamos consumiendo un API. Cuando actualicemos, siempre nos va a cargar la data a la fecha, ¿ya? O sea, siempre va a ser un periodo de actualización. Vamos a hacer algunos pequeños cambios, como por ejemplo, vamos a cambiar aquí el nombre, porque si se dan cuenta, todos tienen una preestructura de columna 1, porque derivaron de una columna, y vamos a ir cambiándoles un poquito el nombre. ¿Sí? Vamos a agregar, por ejemplo, que se llame country, country code, el identificador. ¿Ya? Vamos a cambiar un poquito acá. Y sí es bueno cambiar en todos, porque esto nos va a permitir en este momento ya ingresar a la parte de la analítica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta aquí solo hemos hecho un proceso de análisis, que es identificar cuál es mi fuente de datos, cuáles son los campos que yo quiero de alguna manera analizar. Y cuando yo tenga ya esta parte estructurada, recién voy a poder generar análisis, recién voy a poder generar información. ¿Ok? Listo, ya terminé de cambiar todos mis datos. ¿Sí? Simplemente los he estructurado en una tablita y vamos a probar. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente proceso? Entonces se inicia así. Mi origen, he convertido mi tabla, los he convertido en valores, aquí los he tabulado, ¿sí? Se han tabulado mis tablas y aquí he cambiado el nombre de mis columnas. Listo. Ahora que procedo a cargar, ¿sí? Que como parte del Power BI hay un proceso de carga. Digo, cerrar y aplicar. Vamos a regresar aquí al Power BI. Y lo que está haciendo el Power BI en este momento es justamente generar la creación, o sea, está haciendo la conexión con el API directamente, está haciendo el proceso de conversión que yo hice y fíjense aquí al lado derecho, ya tengo mi tabla de resumen, y con todos los campos que yo voy a querer explorar. Y a esta tablita hay que hacer un trabajo extra, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño trabajo extra. Vamos a ir aquí a otra estructura de Power BI, voy a revisar mi tablita como tal y voy a empezar a crear métricas, ¿ya? Métricas basadas en estos campos. ¿Ya? Algo muy importante es que es bueno que revisen qué tipo de estructura tienen estos campos. Si ustedes se dan cuenta, mi campo New Confirmed o New Recovered están en tipo texto. Hay que cambiarlos, porque si ustedes se dan cuenta, son campos numéricos. Ahora, ¿por qué están en tipo texto? Porque acuérdense, son datos no estructurados. No tienen una identificación de qué tipo de datos es, de qué tipo de dato es. Lo que nosotros vamos a hacer es justamente cuando vayamos a estructurarlos, vamos a empezar a tipificarlos, ¿sí? Entonces, parte de esa tipificación es justo seleccionamos y los vamos a cambiar a un campo numérico, ¿sí? Los cambiamos porque si nosotros no hacemos este cambio a un campo numérico, no vamos a poder trabajar con ellos para hacer algunos cálculos. Es importante por eso hacer este cambio. ¿Ya?
cambiar aquí todos para que sean de tipo numérico. Listo. Aquí ya estoy estructurando más o menos los campos que yo quiero revisar. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio de exploración de estos datos que ya hemos tabulado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo muy importante es, voy a seleccionar aquí mis países. Si se dan cuenta aquí, me muestra toda la lista de los países que el API consume, ¿ok? Que el API consume. Si hay algo que no está registrado dentro de esa API, no se va a consumir, ¿ya? Tratar de que se vea un poquito más grande, a ver. A ver, no me deja. A ver, vamos a ver. Para que se vea un poquito más grande el texto. Ya está. Entonces aquí yo tengo todo el listado de mis países. ¿Qué más le voy a agregar a este listado de países? Por ejemplo, voy a agregarle la cantidad de confirmados, ¿ya? Entonces aquí por default, lo que está haciendo el Power BI, está haciendo una sumarización, si ustedes se dan cuenta. Vamos a ir a la tablita. Cuando seleccionemos total de confirmados, hace por default una suma. Podríamos hacer cualquier otro tipo de agregación o podríamos crear una métrica condicional. No lo vamos a complicar tanto en este taller, simplemente va a ser la suma, ¿ya? Entonces aquí tenemos el total de confirmados. Ok, podríamos tener un top, por ejemplo, de este total de confirmados. Podríamos ordenarlo. Y aquí efectivamente pues nos muestra que el país que tiene mayor cantidad de confirmados o mayor cantidad de contagiados es justamente Estados Unidos, ¿verdad? Ahora esto podríamos llevarlo también a un nivel de mapa. ¿Ya? Vamos a llevarlo, por ejemplo, a un nivel de mapa. Aquí he seleccionado un icono de mapa. Está haciendo justamente el trabajo, la herramienta. Y aquí justamente es muy curioso, ¿no? La forma en la que ha pintado, porque si ustedes se dan cuenta, el azul es la cantidad de confirmados y prácticamente el mundo ya está totalmente infectado en su totalidad, ¿no? Voy a agregarle una leyenda para que se pueda diferenciar por país, ¿ya? Para que se pueda diferenciar un poquito cada estructura por país, ¿sí? Y bueno, aquí está la cantidad de confirmados, la cantidad de confirmados por cada país. O sea, la forma en la que vayamos a trabajar esta estructura va a depender mucho de lo que queramos explorar en ese momento. Ya podríamos trabajar no solo con la cantidad de confirmados, por ejemplo, podríamos trabajar con la cantidad de muertos, o sea, qué país tuvo la mayor cantidad de muertos, por ejemplo. Voy a quitarle aquí la leyenda para que se observe. Voy a quiero cambiarle el tipo de mapa. Vamos a ver si este mapa se ve un poquito mejor. Aquí está, mejor con las burbujas. ¿Ya? A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí. América del Norte, perdón, Estados Unidos, que es Norteamérica, tiene la burbuja más grande, que es en realidad como el tamaño, ¿no? El tamaño de la cantidad de muertos. Entonces aquí podemos estructurar más o menos cómo es que el virus de alguna manera se ha ido expandiendo por el mundo. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos aquí a Sudamérica, de alguna forma, a la fecha el país que tiene la mayor cantidad de casos es Brasil, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros definitivamente no nos quedamos tan atrás, o sea, si se dan cuenta el tamaño de la burbuja que muestra nuestro país también es bastante elevado, ¿sí? Eso es un poquito algo que podemos explorar con esta información, ¿ya? ¿Y de dónde hemos obtenido esta información? Como les comentaba, directamente de un API. Ahora, podemos trabajar mucho con lo que vamos generando aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a agregar aquí algunos iconos que me parecieron bastante curiosos, que justamente los voy a agregar aquí como una imagen. Por ejemplo, este va a ser mi reporte de COVID, ¿ya? Estoy poniendo como un pequeño logo que vamos a hablar del COVID. Voy a agregar, por ejemplo, mi cantidad de diagnosticados, ¿ya? Voy a incorporar aquí mi número de diagnosticados. Voy a incorporar mi número de muertos, ¿ya? Incorporarlo como un icono, mi número de muertos, y voy a incorporar mi número de recuperados, ¿ya? De personas recuperadas. Yo he establecido estos, como que he preestructurado estos pequeños iconos, ¿ya? Los voy a incorporar aquí.
¿Y qué voy a ir agregando sobre estos iconos? Voy a agregar algunas métricas importantes. Entonces, ¿cuál es una de mis métricas importantes? Habíamos hablado que este es mi número de diagnosticados, entonces va a ser mi número de confirmados, ¿ya? Y los voy a colocar como en una pequeña etiquetita. ¿Sí? Voy a colocarlos aquí como en una pequeña etiqueta. Ahora aquí, a nivel gráfico, a nivel de estructura, es algo que ustedes van a ir trabajando conforme lo que quieran explorar, ¿ya? Por ejemplo, aquí había hablado de mi número de muertos, entonces voy a calcular el total de muertos. Voy a cambiar aquí la etiqueta. Y voy a hablar aquí del número de muertos. Y fíjense, la etiqueta incluso ya hasta ya tiene el nombre por default. Y voy a hablar de mi número de recuperados. Incluso aquí hay un campo más que es algo de lo que se habla usualmente, que es el porcentaje de fatalidad. Que en realidad el porcentaje de fatalidad es cuál es el porcentaje de mi total de muertos versus mi total de contagiados, ¿verdad? Vamos a también agregar ese campo, ¿ya? Porque también es importante verlo. Voy a agregar mi porcentaje de fatalidad. Entonces, ¿cómo voy a ir agregando mi porcentaje de fatalidad? Si ustedes se dan cuenta, ese porcentaje de fatalidad no es algo que venga dentro de mi API. O sea, mi API no me entrega ese resultado. Lo que yo voy a hacer es, voy a crear ese resultado basado en algunos otros campos que mi API me ha proporcionado, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer es, voy a crear una medida, ¿ya? Y voy a empezar a agregar. Voy a crear mi medida, que en este caso va a ser mi porcentaje de fatalidad. ¿Qué va a ser mi porcentaje de fatalidad? No va a ser otra cosa que la división entre la suma de mi total de muertos, ¿sí? Sobre la suma de mi total de confirmados. Confirmados son mi total de casos confirmados, ¿no? Personas que se han infectado. ¿Sí? Y ese va a ser mi porcentaje de fatalidad. Ok, entonces voy a incorporarlo dentro de mi gráfico, porcentaje de fatalidad, incorporarlo como una etiqueta, que hablamos más o menos de un 3%, que significa que cada 100 más o menos voy a cambiar los porcentajes, más o menos 3 personas están muriendo. A ver, voy a revisar aquí mi formato. ¿Dónde estamos? Voy a cambiarle aquí el formato del texto. Ya siempre es importante que manejemos los formatos. Ok, aquí es un porcentaje. Listo, que es un 3%. Este va a ser mi porcentaje de fatalidad, que también va a ser algo importante, ¿no? Más o menos para ver el ratio de fatalidad dentro de nuestros países. ¿Para qué nos serviría un ratio? Es para saber, puede ser que un país puede tener millones de infectados, pero su ratio de fatalidad no llega ni siquiera al 1%. ¿Qué significa? Que han actuado en algún momento y no han dejado que las personas se mueran, ¿no? El porcentaje de recuperados es mucho más alto que las personas que han fallecido. Pero en cambio en nuestro país el porcentaje de fatalidad es bastante amplio, es bastante grande en realidad. Vamos a ver, ¿ya? Voy a colocar ahora nuestro país como tal. Fíjense, hasta aquí yo he estructurado algo. He consumido un API, he hecho algunas métricas con algunos resultados que me proporciona el API, he creado una nueva métrica basado en algunos datos de las APIs como tal, y lo que voy a incorporar justamente para ver cómo nos va, al menos aquí en Latinoamérica, a nivel del porcentaje de fatalidad, son los continentes. Pero ¿qué es importante ver aquí? Si ustedes revisan, dentro de nuestra tabla principal nosotros no tenemos la división de a qué continente pertenece cada país, ¿sí? No tenemos esa división. Sin embargo, yo dentro de un archivo que he trabajado, ¿no? Pude obtener el siguiente resultado. Tengo el nombre de mi país, la nomenclatura ISO, que es como la abreviación de ese país, y el continente al que pertenece
pertenece ese país. Pero fíjense, lo tengo en un archivo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, entonces, si voy a agregar como una nueva fuente de datos, en este caso va a ser un Excel, voy a buscar mi archivo, que es países. Listo, aquí ya los estructuró, por ejemplo. Tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3, está mostrándome el nombre del país, la abreviación del país y el continente al que pertenece. Y simplemente voy a cargar estos datos y ahorita vamos a ver el trabajo que se requiere para que estas dos tablas puedan estar juntas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo que voy a realizar? Fíjense, si yo reviso mis datos y busco mi tabla países, ¿cómo se llama mi columna 1? Bueno, la columna 1 se llama columna 1, columna 2 y columna 3. Y fíjense que el nombre de las columnas se han agregado como una fila de datos. Eso es incorrecto. Ya, para eso vamos a hacer un pequeño proceso de transformación. Entonces vamos a ir a transformar nuestros datos. Transformamos. Vamos a buscar nuestra tablita de países. Y a esta tablita de países le vamos a pedir, usa la primera fila como el encabezado de mi tabla. Y listo. Fíjense, mi primera fila subió como el encabezado de mi tabla. ¿Sí? Ahora, este código ISO lo vamos a cambiar como vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner code, ya que va a ser el código del país. Listo, ya hicimos ese cambio, volvemos a cargar. Listo. Entonces, ¿qué viene ahora? Ya tenemos dos tablitas, que en este caso es países. Tenemos nuestra tablita de resumen. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cruzar la información entre estas dos tablitas. Entonces, parte de lo que nos permite la herramienta de Power BI de alguna manera es que podamos generar un pequeño modelito, ¿no? Ya tenemos dos tablas estructuradas y vamos a generar un pequeño modelito. ¿Y de qué se trata este modelito? Es que podamos crear una relación, ¿ya? Entre el código del país y el código que yo tengo en mi archivo Excel. Vamos a generar esta conexión, ¿sí? Ya se creó esa conexión. Listo. Una vez que yo he creado esa conexión, o cuál era el objetivo de esta creación, era que yo pueda tener aquí el resumen de mis continentes, ¿ya? Aquí el resumen de mis continentes, que los puedo incorporar como una lista, ¿ya? Que los puedo incorporar como una lista. Voy a ampliar un poquito el texto. Está, a ver. Me permite, ya, bueno, no me permite ampliar aquí el texto como tal. Pero fíjense lo que trabaja este filtro. Yo tengo aquí el nombre de mi continente. Voy a seleccionar en este caso América. Fíjense, por default mi mapa ya me ha filtrado América. Ya me ha filtrado todos los países que pertenecen a América. Si yo filtrara Europa, mi mapa se va a dirigir hacia Europa. Si yo filtrara Asia, mi mapa se va a dirigir hacia Asia. ¿Sí? Eso es un poquito como para estructurar qué es lo que podríamos trabajar con este cruce de información. ¿Sí? Entonces, como les dije, a nivel gráfico, si bien acá ustedes pueden tener un mapa de manera general, también podrían tener como un pequeño ranking, ¿ya? Podrían tener un pequeño ranking donde agreguen los continentes, donde puedan, por ejemplo, colocar el número de pacientes confirmados, pero lo vamos a colocar como unas barritas y van a identificar que el continente que tiene mayor cantidad de confirmados, en este caso es América, ¿no? Y podrían ir estructurando otros datos, por ejemplo, aquí están la cantidad de confirmados, podrían igual mapear la cantidad de fallecidos, en este caso, igual agregarlo por continentes, y los estructuramos, que prácticamente es el mismo escenario. Incluso podríamos llegar hasta poder planificar, como hacer un pequeño drill down o poder ingresar un poco al detalle de esto, por ejemplo, agregándole los países. Si bien aquí yo tengo los continentes, también le voy a agregar el país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
ejemplo, aquí voy a empezar a revisar, ¿no? Voy a activar mi flechita de profundidad, se le llama. Voy a activar mi flechita de profundidad y digo, oye, a nivel de América, ¿cómo van mis países? Y reviso, ¿no? Cómo van los países. Si se dan cuenta, hizo como un pequeño filtro interno. Y a nivel de toda América, el que va liderando es Estados Unidos. ¿Se podría hacer una subdivisión entre América del Norte y América del Sur? Sí, también podríamos trabajar esa subdivisión, ¿no? Pero como ven, es algo que vamos a ir trabajando dentro del archivo que yo estoy estructurando, ¿no? De ese Excel como tal. ¿Ya? Regresamos a la vista principal. Entonces, ahora, algo muy interesante del Power BI, voy a agregar las 3 métricas, ¿ya? Para que se puedan revisar. En este caso es el total de recuperados, me falta. Voy a incorporarle el país y el ranking como tal. Para que revisemos aquí algo bastante curioso, miren. A nivel de datos confirmados, o sea, personas que se han infectado, quien va liderando en este momento es el continente de América, ¿verdad? A nivel de fallecidos, también el que va liderando es América, y a nivel de recuperados también es América, ¿sí? Ahora, vamos a ir ingresando, por ejemplo, al nivel de recuperados, vamos a hacer un pequeño drill down para ver en América cuál es el resultado de recuperación, ¿ya? Vamos a agregarle a todos el drill down para que veamos más o menos el proceso. Aquí no le agregué el país. A ver, vamos a agregarle el país también, para ver en qué se van diferenciando unos con otros, ¿ya? Ya, fíjense, esto es bastante curioso, ¿ah? Porque miren, si nosotros solo seleccionamos el continente de América, tenemos que el país que lidera en cantidad de contagiados es Estados Unidos, ¿ya? El país que más fallecidos ha tenido es Estados Unidos también. Pero el que ha tenido mayor cantidad de recuperados es Brasil. Ahora, ¿qué es importante ver aquí? O sea, puede ser que tenga mayor cantidad de recuperados, ¿ya? Pero hay que también ver cuál es la tasa de fatalidad de estos países, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas métricas. A ver, vamos a ir. Como les digo, la idea es que vayamos incorporando todos los datos que queramos ir revisando aquí, ¿ya? Voy a ir mapeando, porque la idea es ahora les voy a enseñar a consumir otro tipo de API. A ver. Ya los he mapeado aquí. Vamos ahora a incorporar nuestra métrica de fatalidad. A ver. Listo. Y voy a incorporar mi métrica de fatalidad. Entonces voy a incorporar aquí, ya no voy a utilizar mi cantidad de recuperados, sino voy a utilizar mi porcentaje de fatalidad, ¿ya? Incluso para que se vea un poquito mejor, le voy a agregar etiquetas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que más o menos esta información nos está dando como resultado general? Acuérdense, nuestra premisa es que hemos seleccionado nuestro continente americano. Vemos que nuestro país con mayor cantidad de confirmados es Estados Unidos, la mayor cantidad de fallecidos es Estados Unidos, la mayor cantidad de recuperados está en Brasil, pero fíjense el porcentaje de fatalidad de México. O sea, es bastante elevado. O sea, las personas en realidad probablemente no estén recibiendo algún tipo de atención importante que está generando este proceso de fatalidad, ¿sí? Y nosotros no estamos tan lejos tampoco de ese porcentaje de fatalidad, ¿ya? Fíjense Brasil, ¿no? O sea, con su cantidad de recuperados tiene más o menos un 3%. Ya, fíjense Chile, pues, o sea, prácticamente no tiene el porcentaje tan alto como el de nosotros. Y ya países un poquito como Cuba, Argentina, que han tenido acciones distintas a las que hemos tenido nosotros, su porcentaje de fatalidad es muchísimo menor. Entonces, fíjense cuál fue el ejercicio que hicimos aquí. Consumimos datos de un API como tal, consumimos datos de un API que nos muestra el resumen de casos confirmados, fallecidos y recuperados por cada país. Lo hemos combinado con otra tablita. ¿Por qué? Porque yo quería obtener más o menos el continente de estos países. He creado algunas métricas basadas en estos datos. Sí, he creado algunas métricas basadas en estos datos y finalmente la herramienta lo que nos permite es hacer esa exploración que hemos ido trabajando.
¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que se podría trabajar como datos dentro de un API. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a obtener ahora otro tipo de información. Voy a regresar aquí a la documentación de mi API y voy a usar este resumen que dice, nos devuelve todos los casos por tipo, o sea, los tipos pueden ser confirmados, recuperados o fallecidos, para un país desde el primer caso registrado. ¿Qué significa desde el primer caso registrado? Que nos va a dividir, o sea, que va a dividir la información, pero ya por cada día. Ya no nos va a dar la información acumulada, sino nos va a dar la información día a día. Y como parámetro, si nosotros seleccionamos esta API, agregar aquí a la web, revisamos, si se dan cuenta, el slot o el parámetro es Sudáfrica. Y fíjense, lo que me da también son datos semiestructurados. Solo vamos a encontrar información de Sudáfrica. La diferencia es que aquí vamos a tener una división de día por día, ¿sí? Del resultado día por día. Y el resultado que está contando es a partir del 5 de marzo, que probablemente fue el primer registro que tuvo, probablemente desde la primera fecha en la que el API estaba funcionando, hasta el día de ayer. Esto está actualizado hasta el día de ayer, fíjense, hasta el 19 de septiembre. ¿Ya? Si nosotros llevamos este URL a nuestro Postman, vamos a agregar una nueva consulta, ¿ya? Vamos a mandar un send, vamos a hacer la consulta y de la misma forma, ¿no? Está estructurando. Tenemos aquí Sudáfrica, tenemos el código del país, si existiera alguna provincia registrada, incluso aquí nos da la latitud, la longitud como para ser un poquito más exactos, y te dice, ¿no? Por ejemplo, este fue el primer día que se registró, solo había un caso confirmado, ya, para eso no había ningún fallecido y no había ningún recuperado. Entonces, por cada día, probablemente la información se va a ir a nivel de confirmados, va a ir incrementándose, ¿no? Pasamos de 1, miren, a 452.000. ¿Ya? O sea, eso es más o menos lo que se obtiene como información. Lo mismo, si nosotros quisiéramos revisar por cada uno, por ejemplo, en este caso, Perú, vamos a colocar el slot de Perú, vamos a mandar la consulta y también empieza a estructurar aquí. Perú, el código, el primer registro que se tuvo fue el 6 de marzo, que tuvimos un confirmado. Empieza a incrementar, ¿no? 11 confirmados en tal fecha, pasamos de 11 a 28, luego a 38, de 38 a 86, de a 117, por ahí habían personas que se iban recuperando, a 145 y fuimos incrementando, ¿no? O sea, y de ahí empezamos a obtener personas fallecidas, ¿no? En un periodo de tiempo ya las personas no se estaban recuperando de la enfermedad como tal, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta data también está actualizada a la fecha de ayer, o sea, más o menos los resultados que se tienen, que son resultados que ha recopilado el API. Recuerda, este es un API que ha generado, lo ha generado un grupo de desarrolladores, que si nosotros lo comparamos un poquito con los resultados que nos muestra el MINSA y temas así, probablemente hay algunas diferencias. Como les digo, la discusión aquí no es si es el número correcto o no, ya la discusión es estamos consumiendo el API como tal, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora esto de Perú para ver qué tipo de información podemos extraer o qué tipo de información extra podemos extraer. Fíjense, aquí le he colocado un nuevo parámetro, solo estoy estructurando Perú. Y el proceso va a ser prácticamente el mismo. Voy a hacer una nueva consulta en blanco. Ya, voy a hacer una nueva consulta, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner aquí solo Perú. Voy a ir a mi editor avanzado y voy a empezar a configurar, ¿no? Digo, voy a leer un documento de tipo JSON de un contenido web que ya está estructurado, ¿ya? ¿Y cuál va a ser ese contenido? Va a ser este API. Hasta ahí ya los pasos los conocemos. Listo como tal.
probablemente acá hay un tema de actualización. Vamos a llevar estos registros a una tabla, nos vamos a convertir a una tabla, no seleccionemos aquí nada porque no vamos a delimitar nada. Aceptamos, expandimos nuestros registros y vamos a tener la data que teníamos semiestructurada en nuestro JSON, ¿se acuerdan? Tenemos el país, tenemos el código del país, tuviéramos la provincia, la ciudad, pero se han dado cuenta que para Perú no hay registro ni de provincia ni de ciudad, tampoco hay registro de latitud ni longitud. Simplemente nos vamos a basar en los casos confirmados, o sea, los casos de los infectados por cada día, los casos de fallecidos por cada día, los casos de recuperados por cada día. Los que todavía están enfermos no los vamos a utilizar, vamos a basarnos en estas 3 métricas. Y algo que sí es importante llevar es este campo, day. Porque acuérdense, a diferencia del ejercicio pasado, el ejercicio pasado nos daba lo acumulado a la fecha. Este ejercicio lo que nos está mostrando es el resultado en el día que se ha registrado, ¿sí? No es el acumulado. ¿Okay? Así que es importante la fecha. Aceptamos. Igual que el ejercicio pasado, si ustedes se dan cuenta, se ha tabulado nuestra tabla. Le vamos a cambiar aquí el nombre si lo necesitamos. Por ejemplo, aquí no se va a llamar country, se va a llamar como tal país. Vamos a cambiar el nombre. Aquí, por ejemplo, el código. Me solo code. La cantidad de confirmados. ¿Sí? La cantidad de confirmados. Cantidad de fallecidos como tal. Y la cantidad de recuperados. ¿Ya? Y mis fechas. Ya. Ahora, hay que tener bastante cuidado antes de cargar los datos. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando aquí vemos cuál es la tipificación del dato, dice cualquiera, ¿no? Porque no tiene una propiedad como dato. Si bien cuando los cargamos podemos cambiarle el tipo de datos, también en este entorno se puede cambiar, ya se puede tipificar. Vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, agarrar los confirmados, los fallecidos, los recuperados, y vamos a colocarle que sea del tipo de dato numérico, ¿sí? Y ya se cambió en tipo de dato numérico. Algo muy importante con este campo de fecha, que también voy a cambiarle el nombre y solo le voy a poner date. Muy importante es que, fíjense, este campo también está como un campo cualquiera, no es un campo fecha. ¿Ya? Y si yo quisiera cambiar, a ver, vamos a cambiar a un tipo de campo fecha, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque el texto que está ingresado no le define al Power BI que ese es un tipo de campo fecha. ¿Ya? Así que voy a hacer aquí una pequeña transformación. ¿Y qué voy a trabajar? Simplemente voy a dividir este texto entre una fecha y una hora. ¿Ok? Voy a dividir. Entonces, como yo quiero el campo fecha, voy a usar esta función, que es de dividir la columna, y la voy a dividir por el número de caracteres. Y en este caso, mi número de caracteres, si ustedes revisan la fecha, son 10. 4 del año, el guión, 2 del mes, el guión, y 2 del día. Entonces, son 10 campos que vamos a utilizar. Divido en 10 y voy a separar. Y fíjense, aquí ya se cambió mi campo fecha y el otro campo no lo voy a utilizar. Así que simplemente lo elimino, lo quito. Listo. Cambio de nombre y date. Hasta ahí yo ya tengo nuevamente data estructurada, o sea, data que ya puedo trabajar para la exploración. Carguemos, ¿sí? Vamos a cargar esta data. Listo. Fíjense, aquí al lado derecho mantengo mi tabla de países, mantengo mi tabla de resumen que me ha servido para esta primera gráfica y mantengo, o ahora tengo mi tabla de Perú, ¿sí? Mi tabla de Perú. Vamos a hacer algunos trabajos con esta tabla de Perú, ¿ok? Voy a ir a datos, voy a ir a mi tablita de Perú, voy a ir a mi campo fecha, ya que este es el campo fecha. Le voy a cambiar un poquito la estructura, le voy a decir que se muestre en el formato día, mes, año, por ejemplo. Voy a agregarle un nuevo campo, o sea, voy a construir un campo basado en esta fecha.
que en este caso va a ser el mes, por ejemplo. Voy a agregar el mes. Mes. ¿Ya? Y el mes va a ser igual, como quiero obtener el nombre del mes, voy a usar la función formato para formatear ese campo. De mi campo date, acuérdense de mi campo, no de la función, de mi campo date, coma, voy a utilizar qué es lo que quiero obtener. En este caso quiero obtener el mes. Listo. Y ya tengo el nombre de mi mes. ¿Sí? Ya tengo el nombre de mi mes. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a trabajar un poquito con lo que hay aquí como información. ¿Ya? Para poder obtener estos mismos iconos voy a copiar, voy a duplicar la hoja. Simplemente voy a duplicar y lo que voy a hacer es, para esta nueva hoja voy a eliminar algunos campos. Voy a eliminar algunos campos solo porque quiero mantener los iconos como tal. ¿Ok? Lo que voy a agregar aquí va a ser un pequeño texto. Voy a agregar, por ejemplo, que diga COVID Perú. ¿Sí? Puedo darle formato, puedo cambiarle el tipo de texto, puedo ampliar un poquito el texto. Puedo ampliar un poquito el texto. Puedo incluso, vamos a colocarle aquí COVID-19. Puedo cambiarle incluso el color del texto si lo requiero. O sea, no habría problema con eso. Ya, o sea, más o menos para que sincronice con el icono. Igual, vamos a ir incorporando nuestras métricas, pero ahora nos vamos a basar simplemente en Perú. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era nuestra primera métrica? Era nuestra cantidad de confirmados, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí nuestra cantidad de confirmados. Lo vamos a poner como un pequeño, una pequeña tarjetita. Teníamos la cantidad de fallecidos, que también lo vamos a incorporar como una pequeña tarjetita. ¿Ya? Y teníamos la cantidad de recuperados. Listo. ¿Y por qué quise hacer este ejercicio? Era para ver un poquito el crecimiento por días. ¿Ya? Para ver un poquito el crecimiento por días de cada una de estas métricas. Por ejemplo, aquí yo he agregado mi campo, voy a estructurar, por ejemplo, aquí yo agregué mi campo fecha y se ha incorporado el año, el trimestre, el mes, el día. O sea, como que se ha jerarquizado. No quiero esa jerarquía, lo que yo quiero es mostrarle la fecha como tal, que es el día. ¿Ya? Y lo primero que voy a explorar es mi cantidad de confirmados. ¿Ya? Fíjense, en Perú cómo se han ido dando la cantidad de confirmados. Aquí más o menos podemos ver en qué momento como que se expandió, ¿no? O sea, se expandió nuestra cantidad. Ahora, si nosotros nos podemos analizar un poquito, acuérdense que en estos meses de mayo, junio y julio fue el tiempo en el que nosotros estábamos en cuarentena. O sea, donde estábamos tomando todavía las medidas que el Estado había establecido. Y luego, cuando terminó la cuarentena, fíjense, el crecimiento fue bastante grande, fue un poco más exponencial, ¿no? Propio de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Igual, por ejemplo, vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora vamos a trabajar con el de fallecidos, ¿sí? Voy a cambiar aquí mi métrica, voy a poner el de fallecidos. Incluso para diferenciarlos un poquito, voy a cambiarle aquí el color, como con rojito, ¿ya? Cantidad de fallecidos y también, ¿no? Perdón, aquí hice un filtro, ya está. Podemos estructurar, incluso si podríamos ponerle aquí etiquetas, no, pues no veo que tan factible sea ponerle las etiquetas, y vemos, ¿no? Cómo han ido incrementándose los fallecidos. Y aquí, o sea, si ustedes se dan cuenta un poquito aquí, fíjense aquí, este punto de crecimiento muy alto, o sea, aquí pasó algo, alguna acción tanto del Estado y de los ciudadanos no funcionó tan bien que el crecimiento fue bastante grande de un momento a otro, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? O sea,
nos íbamos incrementando de uno en uno y aquí particularmente hubo alguna acción que no estuvimos cumpliendo tanto el Estado como los ciudadanos. Y sí podemos observar algo que dice el Estado actualmente, ¿no? O sea, ya las cosas se van como que estabilizando. O sea, si bien nuestra cantidad de confirmados es enorme, ya no tenemos mucho porcentaje de fatalidad. O sea, estamos disminuyendo de alguna manera nuestro porcentaje de fatalidad. Entonces, ¿qué significa? Que si bien tenemos personas infectadas, muchas de estas personas infectadas se están recuperando por los medios que se están dando actualmente. ¿Ya? Es un poquito lo que se va viendo en esta curva. ¿Ya? Y probablemente el próximo gráfico nos confirme eso. ¿Okay? Voy a cambiar aquí, ya no va a ser mi cantidad de fallecidos, va a ser mi cantidad de recuperados. Voy a cambiarle un poquito el color, que ya no sea rojito, sino que ahora sea, uy, no tengo un color, por aquí un verdecito. Sí, este verde. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, efectivamente, voy a ampliar este gráfico, como que lo que les comentaba, ¿no? Ya para esta fecha, nuestra cantidad de recuperados es mucho mayor. ¿Sí? Y esto es positivo, o sea, mientras esta curva verde vaya creciendo, para nosotros es mejor. Significa que estamos venciendo de alguna manera la enfermedad. Ahora, esto es un poquito, fíjense, aquí hemos trabajado dos estructuras de API. Aquí hemos recuperado un pequeño resumen de todos los países. Aquí hemos recuperado, incluso para diferenciarlos, voy a cambiarles los nombres aquí. Aquí voy a colocarle a resumen o países. ¿Ya? Aquí voy a cambiarle el nombre y también le voy a colocar Perú como tal. ¿Ya? Fíjense, si bien aquí hay una particularidad, ¿no? Que hemos jalado aquí la estructura de todos los países porque el API o la configuración de ese método como tal está configurado para que nos dé todo el detalle de los países. Pero imagínense que ustedes quieran hacer un detalle a este nivel, o sea, del crecimiento así, bajo esta curva de cada uno de los países. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llamar a este método país por país, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer en este siguiente ejercicio, y vale la pena un poquito verlo, se los voy a dejar como una actividad para algunos curiosos que quieran cargar toda la data. En este caso no voy a cargar todo porque nos va a tomar un montón de tiempo, pero sí quiero mostrarles cómo podríamos cambiar este ID por un parámetro. ¿Sí? Quiero mostrarles un poquito cómo podríamos cambiar este ID por un parámetro. ¿Para qué? Para que el Power BI ya no jale solo data de los resultados día a día de Perú, sino que yo le pueda pasar algunos parámetros como algunos países y me jale la data de todos estos países. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio. Entonces, voy a regresar a mi Power BI. Nuevamente voy a hacer lo que hacía para el consumo de datos. Voy a ir a obtener datos. Voy a hacer una consulta en blanco. Voy a consumir algo, un nuevo API. Voy a cambiarle aquí el nombre. En este caso, le voy a colocar parámetros, ¿ya? Para que sepamos que aquí vamos a usar un parámetro. Perdón, voy a colocarle acá países. Primero voy a consumir mis países, ¿ya? Este va a ser mi parámetro. Ah, tengo otro campo que se llama países. Cambiémosle el nombre. País nada más. Aquí voy a listar yo los países, ¿ya? Voy a listar mis países. Ahora, yo podría tener un listado de países en un archivo Excel, pero fíjense, mi API en la documentación también me da el listado de mis países. ¿Ya? Aquí me cita los países. Así que simplemente voy a utilizar esa funcionalidad. ¿Ya? Si yo lo llevo aquí a mi Postman, reviso, hago la consulta y me da el detalle de los países como tal, ¿no? Me dice tal país, este es su código, ¿ya? Y este es como, este es su código ISO, un identificador que se trabaja a nivel mundial, y este es como el identificador, el ID dentro de esta API, ¿ya? Japón, aquí están todos los países. ¿Ya? Entonces, esa es la información que voy a jalar. Igual, el proceso es el mismo. Editor avanzado, ya con esto ya nos vamos acostumbrando. Digo, este va a ser un JSON. Voy a consumir un contenido web. Aquí voy a detallar cuál va a ser la ruta del API. Listo. Consumo mis países. Y tal cual,
O sea, tal cual, yo los voy a ir listando. Ya les enseñé, lo convertimos a una tabla, no delimitamos y seleccionamos los campos. Y tiene 3 campos nada más, el país, el identificador y el ISO. Listo, suficiente con eso, ¿ya? Suficiente con esta parte de los países. Ahora vamos a trabajar con nuestros parámetros, ¿ya? Para esto vamos a regresar a nuestra consulta anterior, que era donde nosotros colocábamos el país. ¿Se acuerdan? Si yo colocara, por ejemplo, aquí Argentina, me va a dar el resultado de Argentina como tal, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a crear un parámetro para el nombre del país, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a ir incorporando? A ver, voy a agregar una nueva consulta en blanco. Ya, esta es una nueva consulta en blanco. Le voy a cambiar incluso el nombre. Le voy a colocar aquí parámetro. Ya. Igual, voy a ir a mi editor avanzado como tal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a ir consumiendo aquí? Primero, voy a crear un parámetro. ¿Ya? ¿Y cómo voy a definir mi parámetro? Voy a decir, el parámetro va a ser el ID, simplemente estoy nombrando, ¿ya? Va a ser un ID y va a ejecutar o se va a definir por la siguiente sentencia. Y voy a colocar aquí lo mismo que habíamos trabajado con nuestro API anterior, ¿ya? Lo mismo que habíamos trabajado con el API anterior. Voy a copiar aquí el código para no... donde digo, voy a consumir un formato JSON de un contenido web, voy a indicar cuál es la ruta de mi API, pero que hay una diferencia, que ya no voy a colocar el país, sino que voy a hacer una concatenación con un ID, ¿ya? Esa es la diferencia. Aquí es donde yo estoy usando mi parámetro, ¿ok? Listo. Fíjense, no tengo ningún error de sintaxis ni nada por el estilo y vamos a cargar. Cuando yo cargo ese tipo de sentencias, por default el Power BI me dice que este es un parámetro, o sea que para que se ejecute requiere que yo le indique qué es lo que voy a buscar. Por ejemplo, si yo colocara aquí Argentina, voy a invocar y me va a dar los resultados de Argentina. Si yo los expando, por ejemplo, voy a tener los resultados de Argentina. Si yo en este parámetro colocara nuevamente, por ejemplo, Perú, igual los voy a expandir y voy a tomar aquí todo Perú. Entonces, con este parámetro yo ya estoy colocándole como un nombre por default. Sin embargo, con los pasos que he realizado, yo sigo haciendo las cosas de manera manual, de alguna manera. Estoy incorporando país por país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a esta función que el parámetro que voy a pasar es este listado de país. Es el listado de este país. Claro, aquí va a haber una pequeña diferencia. Como les digo, recuerden, y es una premisa y se los voy a dejar para algunas personas que quieran experimentar. No voy a jalar de todos los países porque va a consumir demasiado tiempo, ¿ya? Así que simplemente para el ejercicio práctico voy a hacer aquí un pequeño resumen y voy a utilizar en este caso solo 2 países, ¿ya? Voy a decir que, por ejemplo, mi listado de parámetros son solo 2 países. En este caso va a ser Argentina y probablemente, no sé, otro país de Sudamérica, Bolivia. Entonces yo voy a decir que mis parámetros, los parámetros que voy a ingresar van a ser tanto Argentina como Bolivia. Solo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta tabla? Digo columna o voy a invocar una función personalizada. ¿Ya? Voy a invocar una función. Entonces me va a decir, ¿cuál va a ser tu función? Mi función va a ser el ID del país. ¿Ya? Esta va a ser mi función. Va a ser el ID del país. Y me dice, ¿cuál es la consulta de la función? ¿A dónde voy a consultar esa función? Ok, mi función, la función que he creado se llama parámetro. Y te dice, de todos esos campos, ¿cuál es el valor que vas a aplicar a ese parámetro? ¿Cuál es el valor que vas a aplicar a ese parámetro? En este caso, yo les había mencionado que el identificador del país es el slot. ¿Ok? Aceptamos. Listo, fíjense.
al lado de nuestros países, podría tomar más países, como les digo, ya les dejo a ustedes para que vayan experimentando con otros países. Toma mucho tiempo el cargar todos, en verdad. Estos han sido mis dos parámetros. Se ha creado una lista. Voy a expandir esta lista, expandir nuevas filas. Fíjense, aquí ya es una expansión por el país por cada fecha. Y me está diciendo qué campus quiero agregar para cada país. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ya se expandió Argentina. Y probablemente también se ha expandido Bolivia. Fíjense, Argentina, y lo que se ha expandido es el resultado por cada día para Argentina. Y también por cada día, voy a ir acá a la parte inferior. Bueno, aquí todavía continuamos con Bolivia. Voy a filtrar a ver para que nos muestre Bolivia. También por Bolivia. ¿Por qué? Porque esos han sido los dos parámetros que yo he ingresado. Entonces, podría repetir aquí los mismos pasos, ¿no? Le cambio el nombre, le cambio el tipo de dato, elimino las columnas que no quiero trabajar, igual con la fecha. O sea, podría repetir los mismos pasos que he ido incorporando hace rato. ¿Ya? La idea de esta parte del ejercicio es saber cómo podríamos ingresar un parámetro, porque no vamos a estar jalando país por país, ¿no? Ahora, hay ventajas y desventajas también cuando, por ejemplo, tenemos APIs públicas. Y me ha pasado con este ejercicio, por ejemplo, al ser una API pública tiene un cierto límite de consumo, es decir, tiene un cierto límite en el que yo puedo extraer la información. Entonces, por ejemplo, si jalara todos los países en bloque, probablemente tenga algún error porque la API va a bloquear mi cantidad de consultas. ¿Ya? Eso es algo que hay que revisar dentro de la documentación. Entonces, para el ejercicio lo que hice simplemente dije, voy a basarme en dos parámetros, que en este caso va a ser Argentina y Bolivia. ¿Sí? Eso era un poquito, Lucho, lo que quería compartir con los chicos, para que más o menos vean las distintas formas de cómo podrían consumir un API. Ahora, hay mucha ciencia también para consumir los APIs a nivel de Power BI. Va a haber ciencia para saber si es una red privada, cuál va a ser la forma de la autenticación. También hay métodos para autenticarse. Eh, no he visto que usemos métodos tipo POS, o sea, acuérdense, Power BI es una herramienta de consumo, no de transferencia de datos, así que dudo mucho que se puedan trabajar métodos POS, pero hay muchas más cosas que explorar a nivel de APIs, ¿no? Entonces, esto era un poquito lo que quería mostrarles el día de hoy, para que vean más o menos los resultados del ejercicio, ¿no? No sé si tienen ahí alguna duda o algún comentario. Sí, ¿me escuchan? Sí. Digo, estaba el ejemplo muy bueno, ¿ah? Creo que nos hemos tardado más en la presentación que en la misma explotación de datos. Ya el consumo, vimos que solamente agregábamos, creo, la URL, y luego de eso ya convertíamos a tablas, y ya cuando está en el entorno de Power BI, obviamente ya le puedes dar la forma, ¿no? Ya es otro trabajo, Claro, exactamente. claro. Aparte que Exactamente. sí, ha estado bastante interesante. La verdad que yo he estado siguiendo por ahí el ejercicio también dentro de mi Power BI Desktop, así es que ya lo tengo un poquito más claro. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han mandado también por interno. Eh, Aquí nos preguntaban si se pueden consumir, o bueno, a ver si por ahí nos puedas ayudar también con esto, ¿no? Si, en este caso ha sido una API JSON, pero también podría consumir, Sí, no sé, claro. XML. Sí, claro. O Ujú. sea, es todo tipo, o sea, aquí a nivel de, perdón, a nivel de estructura de datos, simplemente es la definición. A ver, voy a mostrarles un poquito. Sí se sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, O sea, entendería porque al fíjense, final, aquí ahí hay un está, formato establecido para XML. claro. Por- Exacto. O Porque sea, al hay final viene a ser formatos como, preestablecidos para cada tipo de archivo. ujú, correcto, claro, porque me imagino que ese es como el provider nada más, y luego lo va a llevar a una tabla, o sea, va a ser una especie del adaptador Exacto. nada más. Va a ser la tabulación como tal. Exacto. Genial, Va a ser una genial. adaptación nada más. Lo que hace el Power BI es Ujú, estructurar, ¿no? Como les decía, esos tipos de archivos son datos semiestructurados. Semiestructurados porque a primera vista sabemos que van a poder convertirse en alguna estructura. Entonces el Power BI es como un interpretador y simplemente lo tabula, ¿no? Lo lleva a una tabla, tal cual. ujú. Ah, genial, ya está bien. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice si se pueden realizar filtros o subconsultas a la API web que tenemos. Bueno, quizás como parámetros podría trabajar, ¿no?
a eso se refería con los filtros a las APIs, ¿sí? A nivel de parámetros, claro, porque claro, acuérdense que las APIs, o sea, acuérdense que las APIs dentro de su documentación ya tienen una estructura preestablecida. O sea, esta estructura es lo que tú vas a poder obtener como datos. Tú no vas a hacer un trabajo sobre estas APIs. Acuérdense que las APIs ya están trabajadas por otras personas. Lo que las otras personas te dan como una pequeña estructura, o sea, se puede decir semi-consulta ya parametrizada, ¿sí? O sea, tú no vas a poder agregar aquí más parámetros de los que las APIs te están expresando. Pero hay varios, o sea, fíjense, a nivel de consultas se puede expandir de país y luego por estado, ¿no? Se puede expandir solo por país. Luego también hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, por país, por estado, data en vivo, por ejemplo. O sea, si ustedes se dan cuenta a nivel de documentación, las APIs prácticamente nos dan todos los resultados que nosotros vamos a querer explorar. La manera en que vamos a trabajar es justamente la que les estaba mostrando, ¿no? Que podemos consumirlo por país o le podemos colocar un pequeño parámetro de consumo. ¿Ya? Pero a un filtro dentro del API no, acuérdense, el filtro yo lo estoy haciendo ¿dónde? En mi Power BI como tal. Ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí más que todo era una pregunta de respecto a la publicación. O sea, ya esto puede trabajar en nuestro entorno local con el Power BI Desktop que estamos usando ahí, ¿no? Eh, Claro. que es gratuita, o sea, cualquiera podría descargarla y hacer el consumo. Pero si queremos llevarlo a la web, ¿hay alguna versión gratuita, algunos días Sí, publicada? ¿Sí? claro, o sea, fíjense, acá tiene su propio botoncito de publicar, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí sí estoy Sí, compartiendo la pantalla, ¿no? sí, sí, Su correcto. propio botoncito de publicar, entonces cuando tú publicas, lo que haces es lo publicas en el servicio web de Power BI. Hay ciertas características, restricciones, sí. Cuando tú publicas, también el entorno es gratuito, tendrían que registrarse con sus correos, es gratuito. Puedes publicar, puedes ahí hacer si hay algún tipo de autorización para una API privada, tendrías que hacer la autenticación, algunos temas de configuración. Sin embargo, cuando viene el tema de costo, porque en algún momento, creo que te dije a ti, Lucho, o a otros compañeros, viene el negocio de la nube de Microsoft. O sea, Microsoft te proporciona todas las herramientas de forma gratuita. ¿Y cuándo viene el negocio de nube o cuándo en realidad se tienen que pagar? Cuando quieres hacer este tipo de plataformas de manera compartida o de manera colaborativa. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo publicarlo dentro del entorno web, pero cuando yo quiero compartirlo con otros compañeros dentro de mi organización, ahí es donde Microsoft me va a decir, ok, ¿quieres compartir? Este es el costo. Que no es Claro. tan caro, ¿eh? O sea, son 12, creo que ahorita son 12 o 10 dólares al mes por usuario, que dependiendo de las instituciones puede aumentar o disminuir, o sea, no es tan caro, pero ahí viene el negocio de novio, o sea, es fácil hablar de uno o dos usuarios que cumplirlo con 20 o 30 usuarios. Acuérdense que ese monto lo vas a tener que multiplicar por tu cantidad de usuarios. Entonces es toda una evaluación, pero a nivel de publicación sí, incluso cuando tú lo publicas, lo puedes ver dentro de tus equipos móviles, porque aquí dentro del desarrollo tiene una interfaz móvil, ¿no? Por aquí yo tengo una pequeña interfaz móvil que podría ir a agregar, por ejemplo, aquí mi icono del título, si lo quisiera. Por ejemplo, aquí podría agregar alguna de mis métricas. O sea, voy estructurando cómo se vería esto en un celular, a nivel de diseño nada más. Y cuando lo publique, voy a poder verlo dentro de mi equipo móvil. ¿Sí? O sea, voy agregando, fíjense, es tal cual, lo mismo que había estructurado al inicio, lo voy incorporando dentro de mi equipo móvil. Ahora, este, como les digo, es una interfaz nada más, no tiene ninguna funcionalidad, porque la funcionalidad justamente te exige que la revises en un equipo móvil como tal. Pero sí, sí tiene su entorno de publicación como tal. Y ¿Ya? hay una Ahí, publicación, ahí, ahí hay más temas que revisar, por eso ya es netamente Power BI, ¿no? O sea, toda la claro, estructura o todas las herramientas y facilidades que tiene. Dime, dime. no hay una forma de publicarlo algo así como de manera local, o sea, en un localhost, directamente en tu modo local. No, no, no. El No, el negocio de Power BI para eso Microsoft, tiene su entorno. claro. No, Power BI para eso tiene su entorno web. Claro, Eh, es parte de su entorno de negocio. la otra cosa sería que, Inmediatamente tú aquí publicas esto y ujú, te pide un entorno, ¿no? Un entorno claro, web. sí, pues ahí está prácticamente el negocio, quizás para compartirlo en diversas áreas de la empresa, ¿no? Puedan tener sus Exacto. propios reportes.
el modo, acá nos preguntaban, el modo de que se visualiza también, o sea, el modo ya cuando está en la web, y eso lo habías explicado creo que en otro taller, en la cual el Sí, propio sí, lo usuario hemos puede revisado. hacer puede hacer esas modificaciones del reporte, creo, ¿no? Puedes darle como que una serie de opciones para que él también arme sus propios reportes. Claro, exacto. Lo que tú puedes darle al usuario, lo voy a duplicar aquí. Tú le puedes dar al usuario este entorno, por ejemplo. Le puedes dar una carátula como tal, le vas a decir que ha ido a explorar lo de Perú, y le puedes dar una hoja en blanco. Y lo que le estás dando como estructura ya son los datos precargados, los datos transformados, ¿sí? Los datos transformados y le dices al usuario, ok, tú explora lo que quieres analizar. ¿Ya? O sea, aquí yo ya te he dado como una pequeña maqueta de algunos resultados, pero te doy a ti la posibilidad de que tú explores lo que quieres analizar. Entonces, cuando tú le compartes o lo publicas esto a un usuario, el usuario simplemente va a agarrar los elementos que yo ya he configurado para que pueda explorarlos. El usuario no va a hacer la conexión al API, ¿ya? No va a hacer mi conexión a mi formato JSON ni nada por el estilo, no va a tipificar los datos, no va a separar las columnas, eso no va a ser mi usuario. Mi usuario va a consumir lo que yo ya he trabajado dentro de un entorno de desarrollo, ¿sí? Claro. La otra sería que en cada, o sea, si quieren pagar las licencias, por ahí, no sé, se me ocurre que el área quizás de TI pueda generar la API, ¿no? La desarrolle y, no sé, estas copias del Power BI Desktop, ¿no? Este pequeño proyecto se replique en dos, tres, cuatro máquinas de la organización, ¿no? Aunque por ahí hay el riesgo de que alguien, Se replique en los computadores. claro, Exacto. Ujú. Otro también que se puede trabajar un poquito es cuando se publica, hay una opción de publicar en una web pública, pero esa es la desventaja, que se hace público. Es más o menos lo que hay dentro de, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, si son un poquito curiosos por ahí, hay justamente un dashboard del COVID de Perú, no tengo el link por acá ahorita, pero si lo revisan, ese es un Power BI público, allá, pero y es público porque la organización lo amerita, claro, y claro, eso es claro, gratuito, por ejemplo, y eso es gratuito. ¿eso es Eso es gratuito? gratuito, pero es público porque el tipo de la organización lo amerita. Ujú. ¿Sí? Nosotros Mm, podemos hacer una publicación, pero a una web pública, no privada, ¿sí? A una web pública. ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay cositas dentro de los ministerios, por ejemplo, de Economía y Finanzas, revisen, en el Ministerio de Salud, hay cositas trabajadas en Power BI publicadas, son solo para visualización, ahí no puedes hacer tu trabajo de exploración de datos, es solo visualización. Probablemente tenga algún entorno de actualización de datos o cosas así, pero está en una red pública. ¿Por qué? Porque el tipo de organización lo exige así. Son los ministerios te van a mostrar información pública. Entiendo. Claro, claro, claro. Ah, mira, bueno, dentro de esas preguntas ya hablamos de la publicación, ahí ya nos comentaste incluso algunos costos. Hablamos del XML, me habían comentado también sobre los filtros que también nos ayudado. En realidad se ha podido consumir rápido, claro, el trabajo quizás acá ya es porque la API te está asegurando que la data ya tiene una estructura conocida, este, no hay un proceso más por ahí el que has hecho en alguna tabla muy puntual para poder darle cierto formato o extraer Exacto. de una sola columna, no sé, pues sacar dos, ¿no? Mes, año, día, con ese tipo de análisis, ¿no? De línea de tiempo. Pero, Pues o son sea, como, propios del Power BI. claro, claro. Pero el Y trabajo, ahí, pues, va por el lado del ETL, ¿no? Que este ha sido casi nulo, ¿no? Por eso que ha sido súper rápido el gráfico. Eh, exacto. Y se cumple el objetivo del API. Los API son para eso, para que sus consumos o trabajos sean bastante sencillos. Para eso se crean los APIs, exactamente. Y se han dado cuenta que aquí lo hemos confirmado. O sea, es tan sencillo como, sí, me da una data semiestructurada, pero otra aplicación va a poder consumir esa data semiestructurada y va a poder interpretarla y tabularla. O sea, al final cumple el objetivo de un API como tal. Ahora, lo que haga esa API por detrás,
Ah, Es claro, algo que, por ejemplo, esa es otra chamba. Hay otro grupo de personas que se dedican justamente a hacer toda esa chamba por detrás para que tenga esa facilidad hacia otros usuarios, ¿no? O claro. sea, hay dos mapas ahí. Ujú. Que crucen toda la información, o sea, ese ya es trabajo, o sea, el trabajo del API hacia atrás, ¿no? Es el LTL quizás, ¿no? Siempre y cuando va a depender también de tus necesidades, ¿no? Quizás lo que tú tienes con toda la API basta. Exacto. Si quieres algo más, tienes que cruzarlo con alguna otra fuente externa, bueno, ya el nivel de complejidad va a variar. Pero ha estado bastante práctico, yo creo que esto también a los que están presentes les dan al menos eh, algún alguna forma de poder verlo que no es Power BI no es tan complejo, ¿no? Es la complejidad, o quizás más que todo práctica puede ser en tema de los gráficos, ¿no? Porque yo sé que hay una ciencia también al respecto de cómo generar, pues, en qué momento generar un gráfico de pie o barras, a todo no le puedes poner el mismo gráfico, o quieres utilizar Exacto. un embudo, pero no se presta la data Exacto, para el no, embudo, ¿no? Sucede mucho eso. claro. No, no tendría sentido, por ejemplo, colocarle a este gráfico un pie. O sea, no te dice nada, por ejemplo, ¿no? No analizas nada de esto, ¿no? Claro, Un claro, pie entiendo. por días, un campo lineal. Al final me está mostrando una línea de tendencia como tal. Sí, pues, por eso ahí ya hay que trabajar por el lado o sea, o en todo caso para los participantes, ¿no? ¿Qué material pueden revisar? Pues más de conocer Excel también, ¿no? Porque tiene parte, muchos de los Sí, gráficos que se hace algo, Excel. algo que hay que revisar, más que Excel, o sea, en realidad los gráficos son bastante intuitivos y algo muy bonito del Power BI es que son bastante personalizables. O sea, acá ustedes tienen toda una gama para personalizar estos gráficos, desde el título, cómo se va a mostrar la etiqueta y todo. Algo que sí les recomendaría es que revisen Excel, pero a nivel de funciones, porque muchas de las cosas que se usan para trabajar con datos usan funciones propias del Excel. Cambian por ahí en algún otro nombrecito, pero replican lo mismo que se ha trabajado en un Excel a nivel de tablas. La diferencia es que, bueno, el software aquí es mucho más robusto con un Excel. En un Excel tú vas incorporándole fórmulas y va a haber un tiempo en el que ese archivo va a colapsar, ¿ya? Entonces es una herramienta un poquito más robusta, ¿no? Claro. Ahora, a nivel gráfico, algo que siempre va a ayudar, o sea, siempre va a ayudar, por ejemplo, a mí me ha ayudado a trabajar esto y lo veo bastante entendible, es porque ya he visto otras, otras gráficas que hablan de lo mismo y como que me ha dado una idea. Algo que también ayuda es que tus usuarios te puedan decir o te puedan mapear qué es lo que quieren ver, o sea, qué información quieren ver. ¿Ya? Porque pasa, o sea, es algo muy común en las empresas que podemos ser muy buenos ingenieros de inteligencia de negocios y somos ahí los que sabemos transformar, hacer nuestras fórmulas, todo genial, Claro. pero a la hora de la hora estamos haciendo interfaces que los usuarios no van a usar porque no le brindan información que ellos quieren ver. Y nos podemos poner muy creativos, ¿no? Podemos poner todos los colores que queramos, todos los gráficos, como tú dices, podemos usar los embudos cuando no hay ni necesidad de usar los embudos y cosas así, Claro. pero porque nos pusimos creativos, pues. Pero nunca pensamos en que si verdaderamente esto le va a funcionar o le va a servir al usuario, ¿no? Claro, claro. Sí, tienes razón ahí. También ahí veo dentro de las visualizaciones que se puede conectar con, por ejemplo, R, Python, ¿no? Ah, Tenemos claro, sí, esto también es otra ciencia. O sea, Power BI es un sistema muy robusto también. Puedes hacer aquí algunos análisis con R, algunos ejercicios de minería de datos. Pues hay un módulo también que en algún momento probablemente lo trabajemos en otro taller, es el consumo de Machine Learning, ¿ya? interesante. De algunos esquemas de Machine Learning como tal, que también se puede trabajar aquí. Tal vez en algún taller luego lo podamos proponer. Ujú. Y, Trabajar ahí algunos proyectos de Machine Learning consumidos aquí. claro. Y bueno, aquí una última pregunta. En este caso dice que ha sido una API pública Ujú. y sin ningún token de seguridad, ¿no? Cuando se tiene que generar el token ahí, hay algún paso adicional, imagino yo. Sí, hay que hacer una configuración nada más. Bueno, en este caso no me pidió, pero sí, Ujú. simplemente, como les decía, al nivel de APIs hay toda una ciencia para poder aplicarlos en Power BI. Por ejemplo, aquí sí te da el token, que en este caso no me lo exige,
¿ya? No me lo he exigido, pero aquí está, el token de seguridad que tú puedes ir generándolo, o sea, dependiendo del API a la que vas a consumir, generas el token de seguridad. Lee un poco, hay que leer también un poco de cada qué tiempo va a ir cambiando ese token, eso es importante, Tiene porque acuérdense caducidad. que hay APIs, hay sí, el tiempo de caducidad, y simplemente es una configuración también a este nivel, ¿no? Nivel de la transformación de datos. Ya, a ver, voy a incorporar aquí. Aquí en este editor avanzado vamos configurando. Fíjese, es algo bien curioso aquí en el Power BI, porque todo lo que yo voy transformando se va incorporando como un paso aquí. Sí. Y puedes Fíjense, regresar, ¿no? claro, yo solo había escrito, ¿se acuerdan? El API, la ruta del API. Ujú. Y fíjense, todo lo que yo he ido trabajando se va estructurando. Esto es a lo que se le llama el lenguaje M dentro de Power BI. Ya, algunas personas piensan que se escribe por default, o sea que cada desarrollador va escribiendo estas sentencias, pero no. Si ustedes ven, se va registrando de manera automática. Y aquí simplemente hacen la configuración del token. Hay otro tipo de configuraciones a nivel de parámetros que también lo pueden ir realizando a nivel de APIs. ¿Ya? Ujú, interesante. Y Pero esto se sí, eso puede, sí, les sí, pido que cuando hablen de tokens revisen mucho la documentación, sobre todo de la caducidad. Eso es muy importante. Porque a veces pueden, por ejemplo, este token para esta API pública no tiene caducidad, entonces no hubo necesidad de utilizarlo ni siquiera. Pero hay APIs que sí tienen un periodo, incluso dicen, no, si te lo veas en 3 puntos distintos, ya se bloquea ese token y tienes que volver a generar otro, ¿no? O sea, hay que revisar un poquito esto. ujú, correcto. Y cuando quieren trabajar un proyecto pues, de gran envergadura en Power BI de manera colaborativa, también hay que pagar esa licencia, es Claro, licenciado. sí. Como les comenté en algún momento, o sea, lo que nos proporciona Power BI como herramienta, y yo los invito en realidad a empezar a utilizarlos, muy, muy bueno, y empezar a utilizar haciendo ya proyectos dentro de sus organizaciones, porque va a ser la única forma de poder convencer probablemente a nuestras áreas o nuestros jefes o nuestras áreas de TI que podamos implementar estas plataformas. Sí, o sea, podemos estar haciendo esto porque Microsoft nos da como que la plataforma gratuita para explotarlo al 100%, pero como les digo, ¿dónde viene el negocio de nube? Cuando lo quieres hacer de forma colaborativa. ¿Y qué significa forma colaborativa? Es querer compartirlo con otros usuarios externos a ti en realidad, a tu uso personal, y quieres que estas personas sean partícipes de la creación de información, porque la plataforma también nos permite que sean partícipes, ¿ya? O sea, sí, sí nos va a dejar de alguna manera. A ver, me da un minuto, creo que por aquí tengo una web, para que vean el entorno web, ¿ya? A ver, regálenme un minuto, voy a Ya, conectarme ya está bien, está bien. para que vean el entorno web, ¿ya? Sí, igual mientras les voy comentando también a los participantes, la ingeniera Jacqueline Martínez también es instructora aquí en QBO Institute, así es que, bueno, estamos aperturando el curso de Power BI for Developer en estos nuevos inicios que vienen ya todavía en unos 15 días más o menos. Así es que también están invitados, como les digo, revisen nuestra página web, nuestra fanpage, también estamos en Instagram, ahí sí les mandamos cierta información relevante con respecto a los talleres, eh, con respecto a los cursos, ¿no? A veces hacemos algunas campañas también directamente por ese medio. Sí, bueno, yo también estoy, o sea, no estoy dominando al 100% el tema de Power BI, pero pues cuando uno ve estos gráficos, y como lo has hecho así tan sencillo, parece demasiado sencillo, pero es práctica, ¿no? Al final, o sea, como tú dices, es tomar algún proyecto y ya los gráficos y la data se te hace parecida, entonces uno internamente es como cuando uno está programando, ¿no? Ya más o menos lo asemejas a algo y ya lo plasmas y eso te da solamente la experiencia, ¿no? Quizás es algo que puedas ir desarrollando en el tiempo, pero bueno, eh, siempre hay que empezar, ¿no? Hay que empezar con quizás algún proyecto básico. En este caso, miren, es una API pública, cualquiera de nosotros la podemos usar y el Power BI Desktop lo pueden descargar desde la página oficial, es totalmente gratuito, así que no, por ese lado no hay ningún costo. Ok, a ver, yo tengo aquí, tengo una cuenta bueno, que pagamos
con otro compañero. Voy a mostrarles un poquito cómo sería la publicación. Voy a publicar, ¿sí? Perfecto. Aquí yo tengo mi cuenta de Power BI. Lo que simplemente voy a hacer es, voy a tomar mi interfaz y voy a publicar. Algo que me exige, bueno, es que guarde mi proyecto, no lo había guardado. Y me dice aplicar todos los cambios. Aplicar más tarde, lo voy a poner porque no quiero aplicar los últimos cambios que hice. Ponerle aquí COVID 2019. Perdón, COVID-19 nada más. Y ya está, guardamos. Listo, me está preguntando dónde voy a hacer esta publicación. Voy a seleccionar. Uy, a ver, primero, antes que mapee, voy a revisar con qué cuenta estaba. Uy, estoy con. A ver, no voy a usar. Fíjense, aplicar más tarde. Antes de publicar, voy a cambiar aquí mi cuenta. Ya, voy a cambiar mi cuenta. Estoy con una cuenta que dice Jacqueline Martínez. No voy a usar esa, voy a usar otra para la publicación. Voy a volver a iniciar sesión aquí. Voy a incorporar la cuenta. Tengo mi password. Y mientras esto va cargando, lo mismo hice ya aquí en la web. Este es el entorno web, el app de Power BI. Fíjense, aquí yo tengo algunas otras aplicaciones. Ya. Estoy ingresando y fíjense aquí, yo estoy publicando. Yo ya hice la sincronización, ya le pedí que se publique. Okay. Aquí probablemente me va a salir un mensajito de que se está publicando. A ver. Sí. Me dice, ¿dónde voy a publicarlo? En mi área de trabajo, sí. Aquí ya se está publicando, fíjense. Dice, puede crear una vista en vertical en su informe adaptado para teléfonos móviles también, ¿no? Y listo, acá ya se publicó. ¿Entendido? Voy a ir a mi página web. Hacer una actualización. Voy a ir a mi espacio de trabajo. Sí, voy a ir a mi espacio de trabajo y aquí ya debería tener el de COVID. ¿Sí? Ya publiqué. COVID 2019. ¿Tiene algún límite de publicaciones tu cuenta? O sea, no sé, 10 proyectos, 20. No. Un límite de espacio sí. Un límite de publicaciones no. Un límite de espacio sí. Hasta de 10 gigas, si no me equivoco, la versión gratuita. No un límite de publicación. O sea, puedes tener cuántos archivos. ¿Te refieres a la cantidad de archivos o a la cantidad de veces que pueda publicar un archivo? Bueno, yo hablaba de los proyectos, ¿no? Este es un proyecto de No. COVID-19. Claro, este es un proyecto. No tiene un límite de proyectos, lo que tiene es un límite de capacidad. En una versión gratuita te da hasta 10 gigas de storage, ¿no? De espacio de datos. Al final es un archivo que tiene datos, entonces consume un espacio dentro de nube. ¿Ya? Me dices que la versión gratuita te deja, hay una versión gratuita directamente acá para publicar, así como nos comentaste en un Sí, momento, que claro, es público, no es exacto. Yo privado. acá he publicado y esto es una versión gratuita. Lo que digo es, esta versión la van a tener tanto si compran la licencia o no. ¿Cuándo les va a exigir Microsoft que compren la licencia? Cuando, por ejemplo, coloquen acá, compartir. Ya, en este caso a mí no me está pidiendo nada porque yo estoy usando una plataforma licenciada. Fíjense, acá yo tengo mi versión Pro. Ya es una versión. Si yo no tuviera, cuando yo coloco compartir, me va a salir, ok, tú tienes que tener una versión Pro. Revisa los precios. Eso es lo que te va a decir. Pero no es esa Cuando yo URL digo que tienes compartir, es que ahí, acá yo puedo no. buscar a... No, este es el Power BI. Fíjense, yo tengo mi espacio de trabajo y no tengo solo el del COVID. Fíjate, no tengo solo el COVID. Aquí tengo, voy a revisar. Fíjate, tengo otros proyectos. Bueno, algunas pruebas que yo estaba realizando. Este es el de la vez pasada, si no me equivoco, el del ejemplo de Power BI que trabajamos. Tengo algunos otros proyectos. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es mi entorno. El negocio de nube, como les digo, viene cuando yo quiero compartir. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el del COVID 2019. Cuando yo quiero compartir, en este caso a mí no me restringe porque yo tengo una licencia, pero si no tuviera la licencia me pediría que compre esa licencia como tal. ¿Ya?
Cuando quiero compartir o cuando, por ejemplo, quiero dejar un comentario y quiero agregar y, por ejemplo, le voy a decir, no sé, hola, Luis, por favor, revisar el caso 3, por ejemplo. O sea, hubo algo raro en este caso 3. Y aquí incluso te podría etiquetar, ¿no es cierto? O sea, te podría etiquetar si fueras parte de mi organización. O sea, si fueras parte de mi organización, te etiqueto. ¿Y qué va a hacer este post? Te va a enviar un correo. Te va a enviar un correo y te va a decir, oye, por si acaso revisa, porque ya aquí te ha mandado una notificación para algo muy puntual dentro del Power BI. Esta ya es la forma colaborativa. ¿Ya? Cuando te decía que el usuario puede, por ejemplo, voy a abrir esta interfaz. Por ejemplo, voy a abrir aquí el COVID. Esto ya es un entorno de usuario final. El usuario va a poder editar. Y fíjense, cuando hace esa edición, va a tener la misma estructura que yo le he cargado. ¿Qué es lo que no puede hacer aquí el usuario? Aquí no se va a conectar pues a un API, aquí no va a transformar el dato, no va a hacer ninguna limpieza. Aquí el usuario va a consumir lo que le estoy proporcionando. Entonces el usuario dice, fíjate, aquí me ha dejado una tablita para que yo pueda modificarla. Ok, entonces, ¿qué quiero agregar aquí como Perú? No sé, quiero agregar mi cantidad de confirmados, versus mi cantidad de fallecidos versus mi cantidad de recuperados. Pero ¿por qué? Por mes, por ejemplo. Entonces reviso cuál es el resultado por mes. Y todo ese detalle de diseño, o sea, es parte de lo que el usuario debería hacer. ¿Ya? Es parte de lo que el usuario debería hacer. A eso me refería con darle la facilidad al usuario de que puede explorar. Pero si se dan cuenta, por ningún lado está aquí la opción de que el usuario pueda transformar los datos, de que se va a conectar a un API, porque no es parte de lo que él tenga que hacer. ¿Sí? Sí, sí, ya con esto creo que ya nos quedó más claro. Claro, porque no tendría sentido que modifique entre al editor, ¿no? Cambie algún dato y, pues se echa a perder quizás todo el cálculo, ¿no? Cuando quizás solamente tenga que arrastrar algunas columnas, como lo vemos ahí en la parte derecha. Exacto. Perfecto, está bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, pero de las que me ha llegado son esas. Nada, también agradecerte también por la presentación, ha estado bastante práctico. Creo que esto lo podemos aplicar todos. Por ahí la rapidez que tienes, de hecho, para hacer el proyecto, bueno, ya si lo vemos a slow motion, puede hacer que este, Sí, lo claro. repliquemos, ¿no? Claro, Ah, el objetivo de hoy era un poquito mostrarles cómo finalizar todo un esquema, ¿no? Yo sí los invito bastante a participar en el curso, porque en un curso es distinto, ¿no? En un curso tienes sesiones en las que te vas a centrar en que todos podamos ejecutar cada parte, ¿no? Y explicarles en qué se resume. Incluso aquí no he tenido tiempo de explicarles qué es una métrica, qué es una medida, por qué es bueno hacer una medida, por qué no es bueno usar una sumatoria. O sea, hay cositas que hay que explicarles, ¿no? El ordenamiento, por ejemplo, de los meses, ¿no? Si, por ejemplo, acá tú ves, mis meses salen agosto, septiembre, julio, porque no hay un orden. Hay que hacer un orden previo, o sea, hay cositas que hay que explicar. Pero el objetivo era mostrarles, ¿no? Desde el consumo y cómo se podría estructurar en una interfaz como tal. perfecto, sí, creo que hemos cumplido con el objetivo del consumo, así sea pues de esta fuente, de otra fuente de datos, Analytics, imagino con Google, tantas dentro de la suite que tiene Google También, con la parte de Google Analytics, que también te envía información por JSON, Firebase, también poder hacer algún consumo, quizás podríamos hacer algún taller al respecto. Pero estaba muy bien, más que todo agradecerte también por la predisposición y bueno, si no hay ninguna pregunta ya adicional, estaríamos cerrando la transmisión. Gracias, Jacqueline, por este ejemplo muy práctico y seguro ya estaremos en algún otro taller viendo algunos otros temas exacto. importantes. Sí, Muchas gracias. propongamos ese el de Machine Learning. También es bastante interesante y curioso los resultados que se pueden tener. Sí, ya lo anoté, ya, así que ya estamos en alguna otra fecha. Sí, Perfecto. Muchas sí, gracias. listo. Gracias No, a todos gracias, también gracias a por la todos. presentación. Sí, gracias a todos.
Listo. Hasta luego.